En una región recóndita, donde las montañas parecían custodiar antiguos secretos y los valles se extendían como océanos verdes bajo un cielo inmenso, existía un rincón que muy pocos conocían, pero que resguardaba un tesoro mucho más valioso que el oro, el Parque Natural de la Serra do Vale. Era un lugar donde la vida salvaje respiraba libre, donde los animales heridos o desplazados encontraban una nueva oportunidad, y donde, en medio de todo ese milagro silencioso, trabajaba un hombre cuyo corazón era más vasto que el propio horizonte. Leo Albuquerque no era un héroe en el sentido clásico. No vestía uniformes relucientes ni aparecía en noticieros. Su vida estaba tejida con pequeños actos de amor diario, madrugadas heladas alimentando crías abandonadas, tardes interminables reparando cercos para proteger a los animales de la caza furtiva, noches enteras acompañando partos difíciles bajo la tenue luz de una linterna. Su historia no era un espectáculo grandioso, pero para quienes tenían el privilegio de conocerla, era la prueba viva de que la bondad auténtica podía cambiar el mundo, aunque fuera un trocito a la vez. Desde pequeño, Leo había sentido una conexión profunda e inexplicable con los animales. Mientras otros niños jugaban con balones o bicicletas, él prefería seguir los rastros de los zorros entre los matorrales, observar en silencio a las aves mientras construían sus nidos, o rescatar tortugas atrapadas entre las raíces de los ríos. Había algo en sus ojos, en la forma en que se agachaba para hablarle a un animal herido, que transmitía una certeza simple pero poderosa: ellos también sentían, también soñaban, también merecían ser protegidos. A medida que fue creciendo, esa pasión no hizo más que intensificarse. Mientras otros jóvenes de su edad se marchaban a la ciudad buscando carreras prometedoras, Leo eligió quedarse. El Parque Natural de la Serra do Vale, en ese entonces apenas un proyecto lleno de incertidumbres, se convirtió en su causa. No había sueldos fijos ni comodidades, solo trabajo duro, tierra bajo las uñas y la sensación inigualable de formar parte de algo más grande que uno mismo. Con los años, Leo se transformó en el alma misma del parque. Conocía cada sendero, cada árbol, cada criatura que habitaba ese santuario viviente. Sabía dónde anidaban los guacamayos más esquivos, reconocía el rugido de cada jaguar como si fueran viejos amigos, y podía prever las lluvias simplemente observando el comportamiento inquieto de los coatíes. Los animales parecían entender que en él encontraban no una amenaza, sino un aliado. Muchos, incluso aquellos más desconfiados, se acercaban a él como atraídos por un hilo invisible de confianza. El parque, bajo su cuidado incansable, empezó a florecer de formas que nadie había imaginado. Los voluntarios que llegaban por temporada se contagiaban de su entusiasmo y terminaban quedándose más tiempo del previsto. Los veterinarios que colaboraban en rescates hablaban de la magia de Leo como algo tangible, algo que se podía sentir en el aire cuando caminaba entre los corrales o se arrodillaba ante una cría enferma. No era magia, claro, pero había algo en su entrega, en su paciencia infinita, que obraba milagros donde otros solo veían causas perdidas. Sin embargo, la vida en la Serra do Vale no era un cuento de hadas. Leo enfrentaba constantemente desafíos que habrían hecho claudicar a cualquiera menos a él: incendios forestales provocados por la negligencia humana, cazadores furtivos dispuestos a todo, enfermedades que arrasaban en silencio, la constante falta de recursos que obligaba a estirar cada moneda como si fuera la última. Y aún así, cada vez que un animal era liberado de nuevo en su hábitat, cada vez que una cría sobrevivía contra todo pronóstico, valía la pena. Cada pequeña victoria era un recordatorio de por qué luchaba. Leo no vivía en una gran casa. Su hogar era una cabaña modesta dentro del parque, construida con sus propias manos. Un refugio cálido adornado con fotos de animales rescatados, dibujos hechos por niños de las aldeas cercanas, y un calendario donde marcaba, con pequeñas notas, los cumpleaños de los residentes más especiales: cumpleaños de Manchitas, aniversario de liberación de Loba, primer vuelo de Aurora. Para Leo, esos momentos eran más sagrados que cualquier festividad humana. Pocas veces viajaba, y menos aún descansaba. Cuando se le preguntaba por qué no tomaba vacaciones,
Solía encogerse de hombros con una sonrisa sencilla, como si no entendiera la pregunta. ¿Cómo abandonar un lugar donde cada vida dependía de ti? ¿Cómo irse cuando un pequeño tapir necesitaba sus biberones nocturnos, o cuando un águila recién llegada temblaba de miedo en un rincón del aviario? En el fondo, Leo no necesitaba reconocimiento. Su verdadera recompensa era mucho más sutil, pero infinitamente más valiosa. Era el primer chillido de un mono aullador recuperado, el aleteo triunfante de un guacamayo que volvía a surcar los cielos, la mirada agradecida de un puma al ser liberado en lo profundo del bosque. Esos momentos, invisibles para el mundo, eran su sustento, su oxígeno, su motor. Había quienes decían que el Parque Natural de la Serra do Vale era pequeño, una nota al pie en el mapa inmenso de la biodiversidad del país. Pero los que lo conocían sabían la verdad: aquel lugar, impulsado por el corazón indomable de Leo Albuquerque, era un universo en sí mismo. Un pequeño refugio donde cada latido, cada aliento, cada vida importaba. Un refugio donde, contra todas las adversidades, la esperanza seguía floreciendo. La tarde había caído de golpe sobre la Serra do Vale, como si el cielo entero hubiera decidido llorar su pena en una sola descarga. La lluvia era intensa, golpeaba las hojas de los árboles con una furia casi desesperada, y el barro cubría los caminos hasta hacerlos irreconocibles. Para muchos, aquella tormenta sería apenas una molestia más en la rutina diaria. Para Leo Albuquerque, sin embargo, ese tipo de días siempre traían consigo presentimientos. Algo en el aire, en la manera en que el bosque callaba sus sonidos habituales, le advertía que esa no sería una noche cualquiera. Decidió salir a recorrer los alrededores, a pesar del agua que le calaba hasta los huesos. No podía explicarlo con palabras, pero había aprendido a confiar en sus corazonadas. Tomó una linterna, se ajustó la capucha de su chaqueta desgastada y comenzó a caminar por el sendero principal, que ahora parecía un río de lodo. Cada paso era pesado, cada bocanada de aire venía cargada de humedad y tierra removida. A su alrededor, la naturaleza se estremecía bajo la furia del temporal. Fue entonces, en medio del aguacero, que lo escuchó. Un sonido débil, casi ahogado por el rugido de la tormenta, un gemido pequeño, persistente, frágil como una cerilla a punto de apagarse. Leo se detuvo en seco, giró su linterna en todas direcciones, hasta que la vio. Una bolita de pelo, empapada y temblorosa, acurrucada junto a un tronco caído. Una perrita, tan diminuta y vulnerable que su mera existencia bajo aquel diluvio parecía un acto de milagro. Se agachó lentamente, tendiéndole la mano con una suavidad infinita. No quería asustarla más de lo que seguramente ya estaba. La pequeña alzó la mirada, y en esos ojos oscuros, Leo vio un mundo entero de miedo, de abandono, de una vida que había sido dura más allá de toda comprensión. Sin dudarlo, se quitó la chaqueta y envolvió al animal en ella, protegiéndola de la lluvia como quien protege una llama moribunda del viento. La llevó en brazos todo el camino de regreso, sintiendo su cuerpecito temblar contra su pecho. No pesaba casi nada. Era como cargar un suspiro, una sombra. Al llegar a la cabaña, encendió el fuego, secó a la perrita con mantas viejas, y le ofreció un poco de leche tibia en un cuenco improvisado. La perrita, al principio desconfiada, terminó por ceder al hambre y al calor. Bebió, luego se acomodó contra la pierna de Leo, buscando ese refugio que hasta ese momento le había sido negado. Esa noche, mientras la tormenta continuaba desatando su furia afuera, Leo decidió que no la llamaría simplemente perrita. Merecía un nombre, una identidad, algo que la afirmara como parte de algo más grande que su pasado de soledad. Pensó en su abuela, que siempre le contaba historias de mujeres valientes, capaces de resistir las peores tempestades. Entonces lo supo. La llamaría Bella. Bella, sí, pero también fuerte, luminosa en medio de la oscuridad. Al día siguiente, la lluvia había amainado, dejando tras de sí un mundo renovado, como si la tierra misma respirara de nuevo.
Leo llevó a Bella al pequeño centro de recuperación del parque, donde los veterinarios la revisaron con cuidado. Estaba desnutrida, tenía algunas heridas superficiales y signos claros de haber pasado mucho tiempo vagando sola. Pero había algo más en ella, algo que ningún informe médico podía registrar, una resiliencia feroz, una chispa de vida que se negaba a apagarse. Bella se adaptó rápidamente a su nueva vida en el Parque Natural de la Serra do Vale. Aunque al principio se mostraba tímida, desconfiada de los ruidos y de las personas, poco a poco fue dejando salir su verdadero espíritu. Se convirtió en una presencia constante en el zoológico, correteaba entre los senderos, se acomodaba en los rincones soleados durante las tardes tranquilas, y siempre estaba cerca cuando alguien necesitaba una dosis silenciosa de consuelo. Los visitantes del parque comenzaron a preguntar por ella, a buscarla en sus paseos, como si Bella se hubiera convertido en una especie de guardiana silenciosa del lugar. No era una atracción oficial, no figuraba en los mapas ni en las listas de especies protegidas, pero todos sabían que aquel pequeño ser había encontrado su hogar definitivo. Y en el proceso, había regalado algo invaluable, un recordatorio palpable de que, a veces, los encuentros más inesperados son los que sanan las heridas más profundas. Para Leo, verla correr libre, verla confiar otra vez, era una recompensa que no podía medirse en palabras ni en aplausos. Cada vez que la llamaba y Bella corría hacia él moviendo la cola, con esos ojos brillantes y agradecidos, sentía que todo, absolutamente todo, valía la pena. Y así, bajo la sombra de las montañas, entre la niebla matinal y los atardeceres de fuego, la pequeña perrita abandonada renacía cada día, tejida ya para siempre en la historia viva del Parque Natural de la Serra do Vale. Los días comenzaron a pasar, y con ellos, Bella se fue convirtiendo en algo más que una simple residente del parque. Al principio, su presencia era como un susurro, una nota ligera en medio del bullicio de las labores cotidianas. Caminaba con cautela entre los corrales, se acomodaba silenciosamente cerca de las casetas de los cuidadores, siempre observando, siempre escuchando. No ladraba mucho, no exigía nada, y quizá fue precisamente esa humildad silenciosa lo que empezó a conquistar los corazones de todos los que compartían ese pequeño refugio escondido entre las montañas. Los voluntarios, esos jóvenes entusiastas que llegaban con sueños de salvar el mundo y que a menudo se marchaban llevándose consigo cicatrices y aprendizajes, encontraban en Bella una presencia constante, reconfortante. Cuando alguna cría no lograba sobrevivir, cuando el cansancio o la frustración amenazaban con quebrar los ánimos, ahí estaba ella, acercándose despacio, apoyando su cabeza en una rodilla, mirándolos con esos ojos oscuros que parecían decir, sigue. No estás solo. Los niños que venían de excursión no tardaron en enamorarse de ella. A pesar de su tamaño pequeño y su aspecto sencillo, para ellos Bella era tan fascinante como los majestuosos jaguares o los ágiles monos capuchinos. Muchos la dibujaban en sus cuadernos, con coronas de flores o alas imaginarias, como si de algún modo intuyeran que esa perrita portaba algo más que un simple cuerpo de carne y hueso, llevaba dentro un espíritu que resonaba con la esperanza, con la promesa de que la bondad aún tenía lugar en el mundo. Incluso los animales residentes, cada uno con sus propias historias de heridas y cicatrices, parecían aceptar a Bella como una de los suyos. Los guacamayos no se alarmaban cuando ella pasaba bajo sus perchas. Los tapires se acercaban a olfatearla, curiosos pero sin miedo. En más de una ocasión, los cuidadores la sorprendieron echada junto a un puma huérfano, ambos dormitando bajo la sombra de un árbol, compartiendo una paz que ningún humano habría podido imponer. Era como si Bella entendiera algo que todos los demás apenas podían rozar, que el dolor no hacía distinciones de especie, y que el consuelo tampoco debía hacerlo. Leo, por su parte, observaba todo con una mezcla de asombro y gratitud. Nunca había planeado que Bella se integrara así, como un hilo dorado entretejido en la vida diaria del parque. No era una mascota. No era una atracción. Era otra pieza esencial en esa sinfonía imperfecta de luchas, pérdidas y pequeños triunfos que daba forma al alma de la Serra do Vale. La miraba recorrer los senderos con su andar tranquilo,
escoltar a los nuevos rescatados hasta sus alojamientos temporales, sentarse junto a los veterinarios durante las largas noches de observación, y sabía que había encontrado a alguien tan indispensable como cualquier ser que hubiera salvado. Con el tiempo, el parque empezó a recibir cartas, pequeños paquetes, dibujos y donaciones con una sola petición, para ayudar al hogar de Bella y sus amigos. Sin quererlo, sin buscarlo, aquella perrita había puesto rostro y latido al trabajo invisible y silencioso que allí se hacía. Y aunque nunca habría un letrero oficial que la nombrara directora honoraria, todos sabían que, de alguna forma mágica, Bella había tomado en sus patas la enorme responsabilidad de ser el corazón palpitante de aquel pequeño refugio en el mundo. En las noches tranquilas, cuando el parque se sumía en ese silencio especial que solo los lugares vivos conocen, Leo solía sentarse en el porche de su cabaña, una taza de café humeante entre las manos, y Bella, como siempre, acurrucada a su lado. No hacía falta hablar. No hacían falta promesas ni juramentos. Había una corriente invisible entre ellos, tejida de confianza, de agradecimiento mutuo, de amor sin condiciones. Y en esos instantes, bajo el cielo tachonado de estrellas, Leo sabía que, pasara lo que pasara, mientras Bella estuviera allí, el parque estaría a salvo. No de las tormentas, ni de las injusticias, ni de los accidentes que la vida inevitablemente traía. Pero sí de algo mucho más peligroso, el olvido, la desesperanza, la rendición. Mientras Bella caminara entre ellos, recordándoles a todos que las heridas podían sanar y que el amor podía cruzar cualquier frontera, la Serra do Vale seguiría siendo un pequeño refugio con un gran corazón. Era una mañana extrañamente silenciosa en la Serra do Vale. El aire, normalmente cargado del murmullo de los árboles y del canto incesante de las aves, parecía suspendido en una quietud inquietante. Leo Albuquerque, acostumbrado a leer el lenguaje sutil de la naturaleza, sintió de inmediato que algo no estaba bien. La radio del parque ya había alertado en días anteriores sobre quemas ilegales en las zonas limítrofes, prácticas criminales que, como fantasmas voraces, devoraban bosques enteros en cuestión de horas. Lo que los mapas mostraban como puntos de calor, para Leo significaban otra cosa: vidas atrapadas, huidas desesperadas, hogares reducidos a cenizas. No tardó en organizar una pequeña expedición de emergencia. No podía quedarse esperando a que llegaran informes oficiales. Cada minuto era una eternidad para los animales que podían estar atrapados, heridos, perdidos entre la maraña de árboles carbonizados. Se equiparon con botiquines de primeros auxilios, mantas, cajas de transporte improvisadas, y salieron antes de que el sol terminara de romper la niebla densa que abrazaba la montaña. El avance era lento y pesado. El suelo aún humeaba en algunos tramos, dejando escapar un olor acre de madera quemada que se impregnaba en la ropa, en la piel, en los recuerdos. La visión era desoladora: troncos ennegrecidos como esqueletos, nidos reducidos a polvo, huellas de pequeños animales que habían corrido, algunos en vano, para escapar del infierno. De pronto, un sonido cortó el silencio. No era un crujido de ramas, ni el lamento del viento entre los restos del bosque. Era un llanto. Un gemido agudo, insistente, cargado de un dolor tan puro que hacía doler el pecho. Leo detuvo a su equipo, alzó la mano, y siguió el sonido con una urgencia que le aceleraba el pulso. Los encontraron entre las raíces calcinadas de un viejo ceibo caído. 3 pequeñas criaturas, acurrucadas una contra la otra, cubiertas de ceniza y mugre, con los ojos desorbitados por el miedo. Cachorros de tigre. Apenas podían mantenerse en pie. Uno de ellos cojeaba visiblemente, los otros 2 apenas respiraban, exhaustos, deshidratados. Debían tener apenas unas semanas de vida, demasiado pequeños para haber sobrevivido sin su madre, demasiado frágiles para enfrentarse solos al mundo devastado que los rodeaba. El corazón de Leo se encogió. Sabía, por experiencia amarga, que la madre probablemente había muerto durante el incendio, atrapada o vencida por el humo. No era raro en esas tragedias silenciosas que los adultos, en su intento de proteger a sus crías, pagaran el precio más alto.
Aún así, ver a esos pequeños luchando por vivir, a pesar del horror que los había rodeado, encendió en Leo una determinación feroz. Se arrodilló despacio, extendiendo las manos en un gesto pacífico. Los cachorros retrocedieron débilmente, instintivamente temerosos, pero no tenían fuerzas para resistir mucho. Con una paciencia infinita, Leo logró envolverlos en mantas cálidas, hablando en voz baja, como quien canta una nana a niños que han tenido una pesadilla demasiado real. Cada cachorro fue colocado con extremo cuidado en cajas forradas, tratando de mantenerlos juntos, porque aunque parecían estar al borde del colapso, todavía se aferraban unos a otros con una desesperación que partía el alma. El regreso al parque fue una carrera contra el tiempo. Durante el trayecto, Leo no dejaba de mirar por el retrovisor, asegurándose de que los pequeños respiraran, que sus pechos subieran y bajaran, aunque fuera levemente. Cada gemido, cada movimiento mínimo, era un hilo de esperanza en esa cuerda floja que separaba la vida de la muerte. Al llegar, el equipo veterinario se puso en acción de inmediato. Sueros, lámparas de calor, revisiones médicas rápidas pero meticulosas. Leo se quedó cerca, las manos apretadas en los bolsillos, sintiendo cada segundo como una eternidad. Bella, fiel como siempre, se mantuvo en un rincón, observando todo con esos ojos profundos que parecían entender el dolor sin necesidad de palabras. Los pequeños fueron estabilizados, pero las noticias no eran alentadoras. Estaban desnutridos, con signos de deshidratación severa, y uno de ellos, el más pequeño, tenía quemaduras leves en las patas. La recuperación sería larga, incierta, llena de riesgos. Y aún así, nadie pensó en rendirse. No en ese lugar. No bajo la mirada protectora de Leo, ni bajo la silenciosa vigilancia de Bella. Esa noche, cuando finalmente el parque se sumió en el cansancio de la batalla librada, Leo se acercó a las cajas donde los cachorros descansaban. Se agachó, apoyando la frente contra la madera, sintiendo la respiración cálida de los pequeños sobrevivientes del otro lado. No prometió en voz alta lo que sentía en su interior, pero en su corazón se juró que haría todo, absolutamente todo lo que estuviera en sus manos, para darles una segunda oportunidad. Afuera, la luna asomaba tímidamente entre los jirones de nubes, como si el cielo también necesitara ver, aunque fuera por un momento, que incluso entre las cenizas, la vida encontraba siempre una manera de florecer. Los días posteriores al rescate fueron un torbellino de emociones contenidas. El parque, que solía respirar en un ritmo pausado de rutinas diarias, se convirtió en una danza silenciosa de cuidados urgentes. Los 3 cachorros de tigre, a los que Leo y su equipo empezaron a llamar Raja, Sira y Tau, peleaban minuto a minuto por su vida. Cada uno reaccionaba de forma diferente. Raja, el mayor, parecía resistir mejor la debilidad. Sira, la hembra de ojos intensos, era la más inquieta pese a su fragilidad, y Tau, el pequeño herido, luchaba en silencio, como quien teme gastar la poca energía que le queda en gemidos. Leo pasaba horas junto a ellos en la sala de aislamiento, un cuarto cálido y perfumado de desinfectante, donde las lámparas de calor y las máquinas de monitoreo emitían su música constante de pitidos y zumbidos bajos. Bella, como una sombra fiel, se acomodaba fuera de la puerta, sin querer alejarse demasiado. Había algo en ella, una quietud tensa, como si supiera que al otro lado de esa pared palpitaba algo importante, algo que aún no comprendía del todo pero que reconocía en su esencia más pura. Fue durante una de esas largas noches, cuando el cansancio empezaba a nublarle el juicio y las alternativas se desmoronaban una a una, que Leo dejó que un pensamiento, al principio apenas un susurro improbable, se colara en su mente. Lo miró de frente, como quien mira un abismo, y en lugar de retroceder, decidió lanzarse. Sabía que los cachorros necesitaban más que medicina. Necesitaban calor, presencia, algo que ninguna lámpara ni ninguna mano humana podía ofrecer de verdad. Necesitaban una madre. Y allí estaba Bella. La idea era tan loca, tan descabellada, que cuando se la planteó en voz alta a sus colegas, el silencio fue la primera respuesta. Luego vinieron las miradas escépticas,
las objeciones técnicas, las advertencias de que, biológicamente, era un salto abismal esperar que una perrita, por mucho corazón que tuviera, asumiera como propios a 3 felinos salvajes. Leo escuchó todo en silencio, pero en su interior, la certeza ya había echado raíces. Esa noche, cuando todo el parque dormía, Leo se sentó frente a Bella. La perrita lo miró con esos ojos que parecían leer más allá de las palabras, más allá de los miedos. Le habló en voz baja, contándole de los pequeños, de su fragilidad, de la soledad que les atravesaba como un frío que ni las mantas podían disipar. No le pidió. No la obligó. Solo dejó que el silencio entre ellos, lleno de amor y de fe, hiciera su trabajo. Al día siguiente, con el equipo en tensión contenida, prepararon la sala de aislamiento para el encuentro. Todo se hizo con el máximo cuidado, barreras de seguridad por si algo salía mal, monitoreo constante, médicos a mano. Leo, sin embargo, confiaba en algo más antiguo que todos esos protocolos, confiaba en el corazón de Bella. Cuando la puerta se abrió y la pequeña perrita cruzó el umbral, la sala entera contuvo la respiración. Los 3 cachorros, aún débiles, levantaron las cabezas con esfuerzo. Olfatearon el aire cargado de desinfectante, de miedo, de esperanza. Bella caminó despacio hacia ellos. Primero los observó, ladeando un poco la cabeza, como si evaluara una pregunta cuya respuesta solo ella conocía. Luego, de la forma más natural del mundo, se tumbó junto a ellos, dejando que sus pequeños cuerpos buscaran su calor. Raja fue el primero en acercarse, tanteando con la nariz hasta acurrucarse contra el pecho de Bella. Cira, más cautelosa, se acomodó junto a su costado, mientras Tau, el más débil, fue guiado suavemente por el hocico de Bella hasta cobijarse entre sus patas delanteras. Nadie en la sala se atrevió a hablar, a moverse siquiera. Era como presenciar algo sagrado, algo que no pertenecía del todo a este mundo. Leo sintió que la garganta se le cerraba, no por miedo, sino por la magnitud del milagro que tenía ante los ojos. Bella no solo aceptaba a los cachorros, los reclamaba, los protegía, los amaba. A partir de ese momento, la dinámica cambió de manera que ni los más optimistas hubieran soñado. Bella cuidaba de Raja, Cira y Tau como si fueran suyos, los limpiaba con su lengua, los acurrucaba cuando lloraban, los vigilaba con la fiereza de una madre que entiende, en lo más profundo de su ser, que esas vidas dependen de su presencia constante. Los cachorros, por su parte, parecieron recuperar fuerzas a un ritmo asombroso. Donde antes había gemidos apagados, ahora había pequeños gruñidos juguetones. Donde antes había debilidad extrema, empezó a aparecer esa energía vibrante, salvaje, que era su derecho de nacimiento. Leo y su equipo seguían proveyendo alimento, cuidados médicos, todo lo que era necesario. Pero la vida, la auténtica vida, esa que no se mide en mililitros de suero ni en grados de temperatura, esa la daba Bella. Sin pedir nada a cambio, como solo los verdaderos héroes saben hacerlo. Afuera, las montañas seguían firmes, testigos mudos del pequeño milagro que había brotado entre cenizas y pérdidas. Y en el corazón del parque, una perrita común y corriente, con el alma más grande que cualquier tigre, había demostrado que, a veces, el amor no entiende de especies, ni de tamaños, ni de imposibilidades. Solo sabe crecer, abrazar y sanar. Los meses que siguieron fueron un regalo que nadie en la Serra d'Ova le habría podido imaginar siquiera en sus sueños más esperanzados. Raja, Cira y Tau crecieron bajo la sombra protectora de Bella, no como 3 cachorros de una especie diferente, sino como sus propios hijos, tejidos a su existencia con un hilo invisible de amor incondicional. Desde el primer momento de aquel milagroso encuentro, Bella asumió su papel de madre con una entrega absoluta. No había horarios, no había excusas. Estaba allí cuando los pequeños temblaban en medio de sueños agitados, despertándolos con tiernos lametazos hasta que volvían a dormirse enroscados contra su pequeño cuerpo. Estaba allí cuando las primeras fiebres de crecimiento los hacían llorar de incomodidad, acurrucándolos,
prestándole su calor, como si pudiera absorber en su propio pecho todo el malestar que los afligía. Raja, el más grande, siempre era el primero en aventurarse más allá del rincón de la sala de aislamiento, explorando torpemente con sus patas demasiado grandes para su cuerpo todavía débil. Bella lo seguía de cerca, corrigiendo sus travesuras con suaves mordiscos en las orejas, enseñándole con paciencia infinita que, aunque el mundo era un lugar inmenso, siempre habría un refugio seguro al que regresar. Sira, con su espíritu curioso e incansable, no tardó en imitarlo, persiguiendo sombras y hojas secas que el viento colaba por las rendijas de las ventanas, mientras Bella la vigilaba con esa mezcla de tolerancia y firmeza que solo las mejores madres conocen. Tao, más frágil, más dependiente, encontraba en Bella no solo el calor físico, sino también el coraje para enfrentar la vida. Era el que más tiempo pasaba enredado entre las patas de su madre adoptiva, como si el simple contacto pudiera mantenerlo a salvo del mundo. La escena de los 3 pequeños tigres trotando tras Bella, como patosos seguidores de una líder diminuta, pronto se volvió una imagen común en el parque. No importaba cuán inusual fuera aquel cuadro, para quienes lo presenciaban, no había nada más natural. Era como si la naturaleza misma hubiera decidido reescribir sus propias reglas, recordándoles a todos que el amor, en su forma más pura, no necesita lógica ni explicación. Los visitantes que llegaban al parque, enterados del milagro, se acercaban al sector de rehabilitación con una mezcla de asombro y reverencia. No era raro ver a adultos quedarse en silencio, con los ojos vidriosos, al observar cómo Bella lamía las orejas de Raja, o como Sira se enredaba juguetona en su cola, o como Tao se acurrucaba contra su costado, suspirando de alivio. Incluso los científicos, habitualmente tan medidos en sus emociones, no podían evitar sonreír ante aquella visión improbable y perfecta. El equipo de veterinarios y voluntarios, que inicialmente había observado el proceso con cautela, terminó rindiéndose ante la evidencia de un vínculo que desbordaba cualquier protocolo. Leo, más de una vez, se encontró deteniéndose en mitad de sus tareas solo para mirar esa escena. Bella, tan pequeña, rodeada de sus 3 gigantes en crecimiento, como un faro diminuto que, sin importar el tamaño de las olas, se mantenía firme y brillante en medio de la tempestad. Y los cachorros crecieron, sí. Lo hicieron a una velocidad asombrosa, como si cada día nuevo trajera no solo un cuerpo más grande y fuerte, sino también una confianza más profunda en sí mismos. Aprendieron a acechar sombras, a saltar troncos caídos, a emboscar hojas voladoras, siempre bajo la atenta supervisión de Bella, que los corregía con suaves empujones cuando se volvían demasiado bruscos, o los reunía con ladridos leves cuando se alejaban demasiado. Pero más allá de las habilidades físicas, aprendieron algo que nadie había planeado enseñarles: la ternura. Era visible en la forma en que Raja rozaba su cabeza contra la de Sira al despertar, en cómo Tao compartía su espacio de descanso sin disputas, en cómo los 3, pese a sus instintos salvajes, buscaban constantemente el contacto, el calor, la compañía. El parque entero respiraba diferente desde su llegada. Era como si Bella y sus cachorros hubieran traído una nueva energía, una esperanza renovada que se infiltraba en cada rincón, en cada tarea diaria. Los trabajadores sonreían más. Los voluntarios se quedaban más tiempo. Y Leo, que había aprendido a no hacerse ilusiones demasiado grandes, se permitía, por primera vez en mucho tiempo, imaginar futuros posibles donde las historias no siempre terminaran en pérdidas. Cada atardecer, cuando el sol se derretía en oro y sangre sobre la línea de las montañas, Bella se echaba en el césped tibio, rodeada de sus cachorros, ahora ya mucho más grandes que ella. Y ahí, bajo el cielo inmenso, mientras las sombras se alargaban como suspiros de un día que se extinguía, se podía ver claramente que no importaba lo que viniera después. Lo que habían construido juntos, ese amor nacido del dolor, esa familia tejida de sobrevivientes, era algo que el tiempo no podría borrar. El tiempo, implacable en su avance, comenzó a marcar una diferencia que ya nadie podía ignorar. Raja, Sira y Tao crecieron con una rapidez asombrosa, impulsados por la vitalidad salvaje que corría por sus venas. Sus patas, antes torpes y redondas, se alargaron en zancadas poderosas.
Sus cuerpos, que una vez cabían bajo el abrigo de Bella, ahora se extendían como sombras imponentes sobre la hierba. Sus juegos, que al principio eran suaves caricias de felpa, se tornaron embestidas torpes pero cada vez más pesadas, más peligrosas, guiadas por un instinto que ni el amor podía domesticar. Leo y su equipo lo vieron venir mucho antes de que el corazón estuviera preparado para aceptarlo. No había enojo, no había decepción. Era simplemente la ley ineludible de la vida salvaje. Raja, Sira y Tau no eran, después de todo, simples cachorros. Eran tigres, depredadores magníficos, destinados a caminar solos algún día, a reclamar su lugar en el mundo salvaje al que pertenecían por derecho. Y esa transición, por más desgarradora que fuera, no podía detenerse. Las primeras señales fueron sutiles. Un juego que terminaba en un zarpazo más fuerte de lo debido. Una embestida que hacía tambalear a Bella. Un gruñido profundo, todavía juguetón, pero demasiado potente, demasiado instintivo. Bella, fiel hasta el final, no mostraba miedo. Seguía acercándose a ellos, lamiendo sus orejas, rodeándolos como siempre había hecho. Pero Leo veía las diferencias. Y sabía que el momento había llegado. Tomaron la decisión en una reunión que se alargó hasta la madrugada. Se debatieron opciones, se analizaron riesgos, se plantearon escenarios. No había una solución perfecta, no existía una forma de suavizar la herida que estaban a punto de infligir. Pero era necesario. Era justo. Por ellos. Y también, aunque doliera admitirlo, por Bella. El plan era trasladar a los tigres a una zona especial del parque, una reserva amplia, diseñada para grandes felinos en rehabilitación, donde tendrían espacio para desarrollarse sin el peligro de lastimar accidentalmente a quienes amaban. Un espacio donde podrían comenzar a prepararse para una vida de semilibertad, con la esperanza, algún día, de una reintroducción completa al medio natural. El día de la separación amaneció cubierto de neblina. El cielo, como si entendiera la tristeza que se respiraba en el parque, se negó a mostrarse azul. El traslado se programó temprano, cuando los tigres estuvieran aún adormilados, para minimizar el estrés. Pero los animales, siempre más sabios de lo que los humanos creemos, parecieron intuirlo. Bella fue la primera en ponerse de pie cuando vio llegar las jaulas de transporte. Corrió hacia Raja, luego a Sira, luego a Tau, olfateándolos frenéticamente, como queriendo memorizar cada olor, cada vibración de su cuerpo. Los cachorros, que ya no eran tan pequeños, se mostraron inquietos, gruñendo bajo, moviéndose de un lado a otro. El equipo trabajó rápido, con lágrimas contenidas y manos temblorosas, sedando ligeramente a los tigres para que el traslado no fuera traumático. Cuando Raja fue alzado y colocado dentro de la jaula, Bella corrió tras él, ladrando, gimiendo, rascando desesperadamente las puertas de metal. Cuando Sira fue separada, Bella aulló, un sonido desgarrador que parecía rasgar el aire mismo. Y cuando finalmente Tau fue llevado, la pequeña perrita quedó quieta en el suelo, temblando, mirando cómo las puertas se cerraban, llevándose con ellas a sus hijos de corazón. Leo se arrodilló junto a ella, rodeándola con los brazos. No dijo nada. No había palabras que pudieran aliviar ese tipo de pérdida. Solo la sostuvo, como tantas veces ella había sostenido a otros, mientras el mundo, por un momento eterno, parecía detenerse. Los días que siguieron fueron difíciles. Bella deambulaba por el parque, olfateando los rincones donde antes jugaban. Se recostaba frente a la sala de aislamiento vacía, esperando. Rechazaba la comida a ratos, y sus ojos, antes llenos de chispa, parecían opacos, apagados por un duelo que nadie podía tocar. Leo la acompañaba siempre que podía, sabiendo que, igual que las heridas físicas, las heridas del alma necesitaban tiempo para sanar. Pero poco a poco, la vida, sabia en su insistencia, comenzó a abrir pequeñas grietas de luz en esa tristeza profunda. Bella empezó a aceptar los paseos por el parque de nuevo,
a mover la cola cuando algún visitante la acariciaba, a dormir plácidamente bajo su árbol favorito cuando el sol de la tarde acariciaba la tierra. No olvidó. Jamás olvidaría. Pero aprendió a llevar su amor en silencio, como una llama suave que nunca se apaga del todo. Mientras tanto, en la nueva reserva, Raja, Sira y Tau crecían fuertes y majestuosos. Conservaban algo, un matiz apenas perceptible, en sus comportamientos. Una suavidad inusual en sus interacciones entre ellos. Una manera de rozar, de compartir espacio, que recordaba a quienes los observaban que, aunque su sangre clamaba por la vida salvaje, sus corazones habían sido moldeados, en los días más vulnerables de su existencia, por un amor que trascendía todas las fronteras conocidas. Y así, aunque el adiós fue inevitable, el vínculo que habían forjado nunca se rompió. Solo se transformó, creciendo invisible, flotando en el aire de la Serra do Vale, entre las hojas que susurraban con cada viento, entre las estrellas que titilaban en las noches claras. Un amor que ningún tiempo, ninguna distancia, ninguna especie distinta, podría jamás deshacer. El cielo, que en la Serra do Vale solía ser un manto de calma y esperanza, comenzó a ennegrecerse de un modo que hacía estremecer hasta a los más veteranos del parque. Los vientos llegaron primero, silbando entre las copas de los árboles, haciendo crujir los troncos como si fueran meras ramitas. Luego, como una gigantesca marea oscura, las nubes avanzaron, tapando toda luz, cargadas de una furia que parecía querer devorar la tierra misma. Las radios no tardaron en transmitir la alerta. Un tifón, el más poderoso en décadas, se dirigía implacablemente hacia ellos. El parque entero se puso en movimiento. Era como un hormiguero agitado. Los cuidadores aseguraban corrales, trasladaban a los animales más vulnerables a refugios reforzados, reforzaban puertas y ventanas, almacenaban víveres. Leo, al mando de todo, sentía una presión en el pecho que no era solo preocupación, era miedo puro, miedo a perder todo lo que habían construido con amor, sacrificio y paciencia a lo largo de los años. En medio de ese caos organizado, Bella, como siempre, estaba allí. Ya no era la perrita diminuta y frágil que Leo había encontrado bajo la lluvia, pero seguía siendo un pequeño cuerpo en un mundo de gigantes. Se movía entre la gente, olfateando nerviosamente el aire, sintiendo en su piel la electricidad densa de la tormenta que se acercaba. Su instinto le decía que algo malo estaba por venir. Y aún así, como había hecho toda su vida, no buscó esconderse. Se quedó junto a Leo, como si supiera que su lugar era al pie de quienes necesitaban su valor silencioso. Cuando el tifón finalmente golpeó, lo hizo con una violencia que parecía querer arrancar el alma misma del parque. Árboles enteros fueron arrancados de raíz. Las lluvias caían en cortinas gruesas, cegadoras, que no permitían ver más allá de unos pocos metros. El viento ululaba como un animal herido, y el suelo temblaba bajo cada embestida. En medio de ese infierno, ocurrió lo impensable. Una de las estructuras que resguardaban a los animales rehabilitados cedió ante la fuerza brutal del viento. No hubo tiempo para evacuar. No hubo opción. En cuestión de segundos, una parte de la cerca de la reserva de grandes felinos se vino abajo. Raja, Sira y Tau, ahora tigres adultos de musculatura impresionante y mirada de fuego, se encontraron libres en el caos. Para cualquier otra situación, para cualquier otro animal, habría significado desastre inmediato. Pero ellos no eran cualquier tigre. Y su instinto, en ese momento crítico, no fue huir. Fue buscar. En medio de la tormenta, entre los escombros que volaban como cuchillas, entre los gritos ahogados y el estruendo de la naturaleza desatada, los tres felinos emprendieron un camino que parecía guiado por un lazo invisible. No corrían al azar. No buscaban refugio para sí mismos. Buscaban algo, alguien. Leo, atrapado en la zona central, luchaba por llegar al refugio donde la mayor parte del personal se había resguardado, cuando vio la escena que jamás olvidaría mientras viviera. Bella, arrastrada por el viento, peleaba por mantenerse en pie.
Era como un pequeño faro resistiendo la marea de un océano enfurecido. Un árbol desgajado se desplomó cerca, salpicando barro y fragmentos de madera. Bella tropezó, quedó expuesta, vulnerable en la inmensidad de la tormenta. Y entonces, como sombras surgidas de la tierra misma, aparecieron Raja, Sira y Tao. Raja fue el primero en llegar. Se interpuso entre Bella y el viento, agachando su cuerpo enorme para crear un muro viviente de protección. Sira, con un rugido que resonó incluso en medio del estruendo, se plantó al otro lado, cerrando el paso a los escombros que volaban. Tao, el más pequeño pero no menos feroz, se colocó detrás de Bella, envolviéndola en un cerco viviente de músculo, fuerza y lealtad. Bella, que apenas podía mantenerse de pie, reconoció el calor de los cuerpos que la rodeaban. Levantó la cabeza, y en sus ojos oscuros no hubo miedo, solo una ternura profunda, una aceptación absoluta. Habían venido por ella. Sus hijos. No importaba cuánto tiempo hubiera pasado, no importaba cuánto hubieran cambiado sus cuerpos, su amor seguía intacto, inalterable, inmenso. Leo, que había llegado hasta allí, se quedó inmóvil, el corazón en un puño, contemplando esa escena imposible. La tormenta rugía alrededor, la naturaleza se deshacía en violencia, pero en medio de todo, bajo la furia del cielo, un pequeño grupo se mantenía firme, desafiando al mundo entero con la simple fuerza de su vínculo. No fue fácil llevar a todos al refugio seguro. Se necesitaron horas, maniobras desesperadas, riesgos calculados al segundo. Pero cuando finalmente la tormenta empezó a amainar, cuando las primeras luces de la madrugada iluminaron la devastación, Bella, Raja, Sira y Tao estaban a salvo. Juntos. Nadie que presenciara aquel reencuentro bajo la tormenta volvió a ser el mismo. No era solo un acto de instinto o casualidad. Era la prueba viva de que los lazos forjados en el amor, en el dolor compartido, son más fuertes que cualquier barrera natural, más resistentes que cualquier desastre. Y mientras Leo se sentaba exhausto, con Bella acurrucada a su lado y los 3 tigres vigilando en un semicírculo protector, supo, en lo más profundo de su ser, que algunas historias no terminan con la distancia o el tiempo. Algunas historias, como la de Bella y sus tigres, pertenecen a la eternidad. El Parque Natural de la Serra do Vale nunca volvió a ser el mismo después de Bella. Con el paso de los años, los árboles talados por la tormenta volvieron a alzarse, nuevos animales llegaron en busca de refugio, nuevas generaciones de voluntarios pisaron los senderos polvorientos llenos de sueños y esperanzas. Todo parecía, en apariencia, retomar su curso. Sin embargo, algo profundo había cambiado para siempre. Una semilla invisible, plantada en los corazones de todos quienes habían vivido aquellos años dorados junto a Bella, florecía en cada rincón, en cada acto, en cada mirada que se posaba con ternura sobre una criatura vulnerable. Bella envejeció con la misma dignidad con la que había vivido. Su caminar se volvió más pausado, sus orejas, siempre atentas, comenzaron a perder agudeza, y su hocico, antaño oscuro, se salpicó de canas. Pero su espíritu nunca se apagó. Seguía paseando por el parque como una reina sin corona, una figura querida y respetada por todos, humanos y animales por igual. Raja, Sira y Tao, convertidos en poderosos tigres, la visitaban de vez en cuando desde su área protegida, en momentos que parecían rituales sagrados, silencios compartidos que no necesitaban palabras ni gestos grandiosos. La noticia de la historia de Bella se extendió mucho más allá de las fronteras del parque. Medios locales, luego nacionales, e incluso internacionales, empezaron a recoger aquella increíble historia de amor sin fronteras de especie. Visitantes de todos los lugares llegaban no solo para ver la fauna salvaje, sino para conocer a la pequeña perrita que había logrado lo que muchos humanos aún luchaban por comprender, que la compasión, el cuidado y la familia no entienden de formas ni de orígenes. Llegado su momento, cuando la vida de Bella se apagó finalmente, no fue con tristeza solitaria, sino rodeada del amor inmenso que ella misma había sembrado. Leo estuvo a su lado hasta el último suspiro,
sosteniéndola con las mismas manos con las que, años atrás, la había rescatado bajo la lluvia. No hubo grandes discursos. No hacían falta. Toda la Serra do Vale guardó silencio ese día, como si el bosque mismo se inclinara para rendirle homenaje. Leo, junto con el equipo, decidió que Bella merecía algo más que una lápida fría. En el corazón del parque, justo en el claro donde Bella solía descansar bajo su árbol favorito, construyeron un pequeño santuario. No era grandioso ni ostentoso. Era sencillo, hermoso, como ella. Una escultura de piedra, moldeada con amor por artesanos locales, representaba a Bella sentada, vigilante, con la cabeza ligeramente ladeada como solía hacerlo cuando miraba a sus cachorros. A su alrededor, un círculo de placas recordaba a cada animal que había sido tocado por su ternura y su valor. El sitio se convirtió en un lugar de peregrinaje silencioso. Niños dejaban dibujos de tigres y perritos entre las raíces del árbol. Voluntarios depositaban flores silvestres. Algunos visitantes, conmovidos hasta las lágrimas, simplemente se sentaban allí en silencio, dejando que el espíritu de Bella los tocara de la misma manera en que ella había tocado a todos los que habían tenido el privilegio de cruzar su camino. Leo envejeció también, y aunque el peso de los años comenzó a curvarle la espalda y a nublarle la vista, nunca dejó de contar la historia de Bella a quienes llegaban nuevos al parque. No como una anécdota lejana, sino como una verdad viva, palpitante, que seguía enseñándoles día tras día que el amor, cuando es puro y entregado, no conoce límites. Que las especies, los tamaños, las diferencias, son meras sombras cuando se enfrentan a la luz brillante de un corazón dispuesto a cuidar de otro. Bajo el susurro de las hojas, bajo el aleteo de los guacamayos, bajo el rugido lejano de los tigres que alguna vez fueron pequeños cachorros en su regazo, Bella sigue allí. En cada rescate. En cada segundo intento. En cada acto de fe. Porque algunos seres, aunque sus cuerpos partan, dejan raíces tan profundas que ni el tiempo ni la muerte pueden arrancarlas. Y en la Serra do Vale, cada vida salvada, cada criatura que encuentra refugio y esperanza, lleva en su historia un pedazo de aquella pequeña perrita de gran corazón, cuyo amor silencioso cambió para siempre el destino de un pequeño rincón del mundo.